Buenas noches, amiguitos, hermanos y pastores que nos están escuchando y adultos. Que Dios me los guarde grandemente. Este es un muy bonito programa que estaremos hoy dando de Josué el Valiente Guerrero en Fuente de Vida Proyecto 21. El día de hoy estaremos hablando sobre un muy gran programa que les va a llegar al corazón. Quiero enviar saludos a mis tíos y a todos los que nos están escuchando, amiguitos, pastores, a mi papá y a mi mamá, a colonias, fraccionamientos y regiones. Amada Biblia, digamos juntos el lema de la radio. Claro que sí, Josué Valiente Guerrero y amiguitos que nos están escuchando, buenas noches. Digamos juntos el lema de la radio a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Espíritu Santo, más de ti, más de ti, Espíritu Santo, menos de mí. De veras que cuando lo digamos, sea desde el corazón, amiguitos, grandes y chiquitos. Digámosle al Espíritu Santo, invitémosle cada día, cada momento, en cada situación de nuestra vida, sea algo feliz, sea algo triste, sea un problema, sea una necesidad, sea para dar gracias. Invitemos siempre al Espíritu Santo a que esté con nosotros postrado en nuestro corazón para que sea Él el que nos ayude a tomar decisiones, también, ¿por qué no?, a dar un consejo, también, ¿por qué no?, a veces a responder a nuestra vida diaria. Así que ya saben, amiguitos, más de ti, Espíritu Santo, menos de mí, ¿verdad, Josué? Sí. Cierren sus ojos para dar inicio a la oración. Señor Jesús, gracias Padre Santo por este día que nos permites estar aquí con nuestros amiguitos, Señor Jesús. Te pido que tú los cuides y los bendigas, Señor Jesús. Que tú los guardes y los cubras con su preciosa sangre y Espíritu Santo. Te pedimos por nuestros amiguitos que nos están oyendo, que tú les des sabiduría, paz y tranquilidad, Señor Jesús. Amén. El tema de hoy es sobre el libro de Génesis. Viene de Jeremías. Viene de Jeremías y es de profetas mayores. Y es del Antiguo Testamento. Dice así: el libro de Jeremías es otro de los libros proféticos del Antiguo Testamento, llamado así por el personaje principal y autor, Jeremías. Fue un sacerdote que nunca se casó, sino que sirvió como profeta en los últimos días de Judá. Dios le habló a Jeremías después de que Asiria ya había conquistado Judá. Pero antes del exilio a Babilonia, la nación estaba en ruinas y el pueblo estaba desconsolado. Qué importante es este libro, Josué. Fíjate que voy a hablar un poco de Jeremías. Estaba investigando sobre él. Decimos que está este libro dentro de los profetas mayores. A lo mejor se pueden imaginar ya un hombre de edad adulta. Pero ¿qué creen, amiguitos que nos están escuchando? Jeremías era un joven cuando Dios lo llamó al ministerio profético. Yo me imagino a Jeremías diciéndole: Señor, heme aquí. Qué hermoso, ¿verdad? Posiblemente alrededor de los 17 a 20 años, pero es clasificado bíblicamente como uno de los principales profetas mayores debido a la extensión y relevancia de su libro. ¿Cuántos capítulos creen que tiene Jeremías? 52 capítulos, así es, Josué Valiente Guerrero. Es un libro realmente extenso. Pidamos dirección a nuestro amado Señor Jesucristo cuando lo lean, cuando tengan que subrayar versículos bíblicos, que ahí tienen unos versículos, bien hermosos. El libro de Jeremías fue llamado a profetizar siendo un muchacho, ¿se imaginan? Era un muchacho, es decir, en el sentido de la inexperiencia, casi como un niño. Predicando durante los últimos años del reino de Judá, casi como tú, Josué. Así que ya sabes, tienes una gran labor en el reino de Dios, tú y nuestros amiguitos que nos están escuchando, porque pertenecen a la nueva generación de adoradores. Tienes razón, amada Biblia. Hay unos aspectos clave de su vida y ministerio que quiero compartir con ustedes antes que hables, Josué.
la juventud y el llamado. Y esto me lleva a seguir orando por nuestros jóvenes e irle ganando territorio al enemigo. Jeremías se sintió incapaz por su corta edad cuando fue llamado en el año 627 a.C., pero Dios le aseguró su compañía y protección. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios ya tenía preparado el camino para él. Y lo vamos a seguir viendo. Profeta mayor. Se le considera profeta mayor no por su edad, como ya les comenté, sino porque su libro es uno de los más extensos y significativos del Antiguo Testamento. Acuérdense que seguimos en el Antiguo Testamento. Todavía nos restan algunos libros que estamos estudiando. Era el profeta llorón, así era conocido como profeta llorón. Enfrentó una gran oposición, rechazo y persecución durante su ministerio. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, no hemos enfrentado oposición? También rechazo, ¿verdad? Inclusive de nuestra propia familia y también la persecución, lo que le llevó a ser conocido por su dolor. En la Biblia no se menciona como un profeta llorón, pero así se le conoce. La duración es que profetizó desde el reinado de Josías, ¿se acuerdan de Josías? También un pequeñín, hasta la caída de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. Jeremías destacó, ¿por qué creen? Por su obediencia. Ahí te hablan, Josué. A pesar de su temprana edad, demostrando que Dios utiliza a personas jóvenes. Si nos estás escuchando, joven, este es un llamado para ti, para dar mensajes de esperanza y juicio. Así que, amados jóvenes, no se cansen de orar a nuestro amado Señor Jesucristo. Pídanle sabiduría de lo alto, así como Salomón. Pídanle ser pacientes. Pídanle siempre estar a los pies de nuestro amado Jesucristo en este mundo tan ocupado. Tienen mucho que aprender de este libro de Jeremías, ¿verdad, Josué? Valiente guerrero, ahí te hablan. Sí, amada Biblia. Dice así, el libro de Jeremías cuenta la historia de un profeta que Dios eligió para advertir al pueblo de Judá sobre las malas acciones. Jeremías les pide que se arrepientan, pero muchos no le escuchan. El libro habla del castigo que vendrá, el exilio, pero también trae esperanzas, diciendo que Dios restauraría al pueblo en el futuro. Es un libro de advertencia, pero afirma el amor de Dios. El libro de Jeremías se encuentra en el Antiguo Testamento. Fue escrito principalmente por profeta Jeremías con la ayuda de su escriba Baruch. Jeremías vivió alrededor del año 600 a.C. en una época difícil, cuando el pueblo de Judá se estaba alejando de Dios, cometiendo injusticias y adorando a falsos dioses. Amiguitos que nos están escuchando, amados radioescuchas, fíjense que todo lo que hemos hablado en varios libros del Antiguo Testamento son cosas que hoy en día también se viven. Son cosas muy tremendas que ya estaban profetizadas. Si nosotros analizamos hasta ahorita este libro que hemos visto desde Génesis, los libros históricos, los libros poéticos y este segundo de los profetas mayores, vemos que hay muchas cosas que ya estaban profetizadas hasta nuestros días. Y eso nos debe llevar a tener una visión de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hay una aplicación práctica que podemos rescatar de este libro y que debemos tener muy, pero muy en cuenta. El profeta Jeremías tuvo un mensaje muy difícil de entregar. Jeremías amaba a Judá, pero él amaba mucho más a Dios. Tan doloroso como fue para entregar un mensaje consistente en el juicio a su propio pueblo. Jeremías fue obediente a lo que Dios le dijo que hiciera y dijera. Jeremías esperaba y oraba por misericordia de Dios para con Judá, pero también confiaba en que Dios era bueno, justo y recto. Nosotros también debemos obedecer a Dios, aun cuando sea difícil.
Reconocer la voluntad de Dios es más importante que nuestros propios deseos. Voy a volver a repetir esta parte. Repítela conmigo, Josué. Ok. Reconocer la voluntad de Dios es más importante que nuestros propios deseos. Y esto aplica a los jóvenes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres. Es importante muchas veces la voluntad de Dios no es con lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es de propósitos. Qué hermoso, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos tener planes, pero ¿qué creen? Nuestro Dios es un Dios de propósitos. Tenemos que confiar en Dios, en su infinita sabiduría y perfecto plan. Procurará lo mejor para nosotros, porque así es Dios. Él no se queda con nada. Él no tiene cosas o planes a medias para con nosotros. Hay un versículo que ahorita quiere venir a mi mente que dice que no nos va a dejar hasta que haya terminado la obra en nosotros. Y en eso debemos estar confiados en el Señor, que Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Pero ¿qué creen? Él lo que quiere es que nosotros nos rindamos a sus pies. Y Jeremías era muy obediente. Y es verdad, por eso yo creo que sufría mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que se vivía en esa época, a él le dolía, le lastimaba, porque él sabía también que Dios iba a actuar de alguna manera, pero confiaba, como a lo que acabamos de decir, en que Dios era bueno, era justo y era recto. Amada Biblia, quiero comentar un versículo en inglés, si me permite. ¿Sí? Bueno, el versículo en inglés es sobre Jeremías 29:11, que se llama For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29 and 11. Muchas gracias, Josué. No he terminado, amada Biblia. A ver, perdón. Y luego dice, el libro de Jeremías se encuentra en el Antiguo Testamento y fue escrito principalmente por el profeta Jeremías, con la ayuda de su escriba Baruch. Jeremías también fue llamado por Dios y su misión era advertir al pueblo sobre las consecuencias y errores e invitarlos al arrepentimiento. Advertía que si continuaban desobedeciendo, Jerusalén sería destruida y el pueblo sería llevado como prisionero a Babilonia. Lamentablemente, el pueblo no quiso escuchar. Jeremías fue rechazado, encarcelado e incluso amenazado de muerte. Por eso se le conoce popularmente como el profeta llorón, ya que sufría profundamente al ver a su pueblo ignorar la voluntad de Dios y caminar hacia la destrucción. ¿Saben por qué se le conoce así? Porque lloraba por la obstinación de su pueblo y la tristeza de ver sus profecías cumplirse. La caída ante Babilonia. Yo me imagino que de verdad era un hombre que sufría al ver todo lo que estaba pasando y aparte ver cómo los pecados, la inminente destrucción, el exilio que advirtió durante su ministerio de 40 años, ¿se imaginan? También fue un hombre de fe. Su dolor no era solo emocional, sino un reflejo de su profundo dolor por el pecado y la fe en que Dios restauraría todo. De esos hombres queremos hoy en día. Queremos varios Jeremías que se estén levantando por su estado, por su nación, por su pueblo, por su congregación, por su escuela, por cada lugar donde Dios nos haya plantado. A veces nos estamos peleando por puestos allá dentro de la iglesia, que si no me toman en cuenta, que si por qué no voy a participar, pero que si en la alabanza, pero mira, el mayor trabajo está allá afuera. ¿Quieres cantar? Pon una bocina en el parque y realmente ponte a evangelizar. Dios está levantando verdaderos adoradores. Ahí está el trabajo.
Si quieres predicar, ay, pero no me toman en cuenta, tengo un gran tema. Igual puedes predicar en un parque, en una campaña de evangelización. No sé dónde te mande el Señor, a un hospital, a una cárcel. Ahí está el verdadero trabajo, amado Radio Escucha. Hay mucho que aprender. Ah, sí, también en Buxots, Yucatán. Por cierto, el 7 de febrero. Ahí hay mucho trabajo. Puedes llamar a la radio y sumarte. Yo quiero ir a predicar. Yo quiero llevar mi bendición. Yo quiero ir a cantar la alabanza ya. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Dios está levantando a su pueblo. Dios está levantando a Jeremías. Jeremías era un mensajero de juicio y de esperanza. ¿Cuántos nos podemos decir que somos esos mensajeros de juicio y esperanza? Aunque advirtió sobre el juicio, también profetizó consuelo y el nuevo pacto. Aunque el término profeta llorón, como lo comentamos, no aparece en la Biblia, se usa para describir el comportamiento de Jeremías en los libros de Jeremías y Lamentaciones, ambos atribuidos a él. Podemos preguntarnos esta noche, ¿cuál fue el propósito de Dios en la vida de Jeremías? Puedes preguntarte, amado Radio Escuchas, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida, en la vida de Josué? Puedes preguntártelo, Josué, puedes decir tu nombre, amado Radio Escucha. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros es que nos elige para llevar el mensaje del Señor a donde Él nos mande, debido a la gran crisis espiritual que hay en nuestros días. Así Jeremías en su época. Dios llamó a este joven para anunciar tanto el juicio sobre el pecado de Judá como la promesa de restauración futura tras el exilio babilónico. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Jeremías fue designado para advertir al pueblo sobre su desobediencia, idolatría e injusticias, llamándolos al arrepentimiento. Esta noche te quiere decir, Dios, ¿realmente quieres llamarte al arrepentimiento? ¿Realmente quieres comprometerte en una vida con Cristo? A pesar de tantos mensajes duros, el libro de Jeremías también trae palabras de esperanza. Dios prometió que después del castigo el pueblo tendría una nueva oportunidad. Habla de un tiempo en que haría una nueva alianza con las personas, dándoles un nuevo corazón y restaurando su relación con Él. Lo que podemos aprender: no obedecer tiene consecuencias desastrosas. Este libro es un llamado a los infieles y rebeldes a regresar a Dios y a vivir plenamente comprometidos con Él. Versículo de memoria: clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes e incomprensibles que tú no conoces. Jeremías 33:3. Jeremías nos muestra la plenitud del carácter de Dios. Vivimos en un mundo que tiene visión empobrecida de Dios. Jeremías nos desafía a exhibir toda la gama del carácter de Dios, en un contraste de los dioses e ídolos falsos que adoran las naciones. El Señor es el único verdadero. Dios está obrando de manera soberana sus propósitos para la historia humana. Antes de que Jeremías naciera, Dios lo había parado para que se fuera su portavoz por medio de este profeta. Dios anuncia sus planes para levantar y destruir naciones, así como sus planes para su pueblo. El Señor se sienta en juicio sobre su propio pueblo y sobre las naciones y derrama su ira sobre su rebelión. Y Jeremías nos muestra profundidades de nuestra pecaminosidad. Vivimos en un mundo amendido, niega, minimiza la realidad del pecado. Jeremías penetra esta niebla ilurosa con descripciones chocantes de nuestra depravación.
Dios nos diseñó para ser ídolos sin valor. El pecado tiene sus raíces en el corazón humano, el cual nos engaña para que llamemos bien al mal y mal al bien. No hay aspecto de nuestro ser que el pecado no haya infectado. Jeremías nos muestra el poder de nuestro Salvador. Vivimos en un mundo... Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente un Salvador. Jeremías nos señala hacia un Salvador que viene del linaje de David, un renuevo justo que reinará como rey sabio y justo, el cual hará justicia. Será llamado Señor, justicia de nuestra, porque dará a su pueblo la justicia que necesita para ser aceptable ante Dios Santo. Lo que no pudimos hacer por nosotros mismos, Dios lo ha hecho por nosotros, por medio de su Rey prometido. Amada Biblia. Esos 3 puntos, Josué, de los cuales hablaste, vuelve a repetir el primero. ¿Qué nos muestra Jeremías? Jeremías nos muestra la plenitud del carácter de Dios. Qué hermoso eso que nos acabas de decir. Cuando ustedes se sumerjan en este libro de Jeremías, al principio puede parecer nubloso lo que leen, puede parecer muy trágico. Pueden inclusive querer dejar de leerlo, pero iremos viendo cómo tenemos un Dios tan amoroso y Jeremías nos demuestra eso, la plenitud de su carácter, ¿verdad, Josué? ¿Qué otro punto tienes ahí resaltado? Jeremías nos muestra las profundidades de nuestra pecaminosidad y Jeremías nos muestra el poder de nuestro Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? A pesar de que a veces caemos en lo más vil, en lo más profundo, de que existe la pecaminosidad, como ahí lo dice, ¿qué creen? Tenemos un Dios que nos restaura. ¿Y por qué eso no es lo último? Volvemos a repetir, Dios va a terminar su plan en nosotros. Es muy bonito esos 3 puntos que nos dijiste, Josué, y el versículo que nos leíste en inglés, quiero decirlo en español para honra y gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Es Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermoso, ¿verdad? A veces cuando nosotros tenemos una vida muy confusa, muy problemática, el Señor nos promete que nos va a dar, ¿verdad? Dice acá, les daré el fin que esperáis. Es de paz, es de alivio, es de regocijo, es de contentamiento. Qué hermoso cómo trabaja el Señor. Ya leyendo este versículo, dice, ¿verdad? Que tiene pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que nosotros esperamos. Ay, a mí me encanta este versículo, no sé a ti, Josué. Significa que hay un plan para nuestra propia vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito para estar aquí. No lo sabemos, por cierto, les voy a recomendar un libro que dice Una vida con propósito. Es un libro muy hermoso. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Léanlo, consíganlo. Inclusive hay una versión PDF gratis en internet. Todos tenemos un propósito. Esta es una promesa de Dios para nosotros. Qué hermoso que nosotros empecemos a evangelizar a alguien comentándole este pequeño detalle. Muchas veces cuando su vida está perdida en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la depresión, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito para tu vida. Y el plan no ha cambiado. Dios conoce el plan y Él quiere hablarnos para que andemos en Él. Quiere hablarnos por medio de su palabra, por medio de una prédica, por medio de una alabanza. Él quiere estar cerca de nosotros. Aquí el detalle es, ¿nosotros queremos que Él esté cerca de nosotros? Ay, no te escuché decir amén, Josué Valiente Guerrero. Bueno, movió la cabeza. Amén, amén, gloria a Dios, Josué emocionado.
El plan de Dios producirá buenos resultados en nuestra vida. Lo dice este versículo, ¿verdad? Que tiene pensamientos de paz y no de mal. Él sabe lo que está haciendo. El Señor no se equivoca. Él sabe lo que hace en cada uno de nosotros. Nosotros podemos confiar en Él porque Él tiene el mejor interés en nuestro corazón. Lo hemos dicho, bueno, cada programa. ¿Qué le interesa a Dios? Nuestro corazón y la obediencia. Nuestro corazón y la obediencia, ¿verdad? Que tengamos. Y hay una alabanza que dice, mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte. Que la ponga la hermana de controles. ¿Verdad? La vamos a poner, sí, porque no vamos a gozarnos en el Señor. Me gusta porque dice, cantaré a Jehová, con todo mi corazón alabaré. ¡Ay, me encanta esa alabanza! ¡Ay, pues bueno! Ya está, estoy aquí cantando, ¿vieron? ¿Qué nos enseña el libro de Jeremías? El libro de Jeremías nos enseña unas lecciones importantes sobre la fidelidad a Dios, arrepentimiento y a las consecuencias del pecado. Miren, amados radioescuchas, ya es poco el tiempo. Ya estamos en contrarreloj. Ya la venida del Señor está muy pronto. Yo me quiero ir con Él, no sé tú, Josué. No sé tú, pero la verdad hay que tener una vida íntegra, una vida llena del Señor. Una de las principales lecciones es que aunque Dios es justo y nos disciplina, también es misericordioso y ¿qué creen? Ofrece perdón. Jeremías fue llamado para anunciar el juicio de Dios. Oigan, qué difícil, ¿verdad? Para Jeremías. Quizá por eso lloraba tanto, porque la tarea que Dios le pidió pudiera parecer difícil. Pudiera parecer difícil el que el pastor haga sus predicaciones. Pudiera parecer difícil el que estemos aquí hablando de la palabra de Dios. Pudiera parecer difícil cualquier cosa que Dios nos encomienda. Pero ¿qué creen? También llevó palabras de esperanza. Qué hermoso, ¿verdad? Llevar ese óleo fresco a cada corazón y decir, sí puedes, échale ganas, confía en el Señor. Esas palabras de esperanza creo que fueron el alimento también que Jeremías necesitaba para salir adelante. Jeremías mostró que incluso en tiempos difíciles siempre hay una oportunidad para volver a Dios. Jeremías nos muestra la riqueza del nuevo impacto. Vivimos en un mundo que necesita desesperadamente del poder transformado, del perdón completo de los pecados. Jeremías señala un nuevo pacto de Dios. Un nuevo pacto de Dios que haría con su pueblo. Por medio de este nuevo pacto, Dios trata de manera decisiva y definida con el pecado, escribe su ley en el corazón de su pueblo y promete, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la buena noticia que puede cambiar el mundo. Estas son solo 4 de las formas en equipo de Dios. Nos habla hoy por medio de Jeremías, porque no miras por ti mismo. ¿Qué más podría tener el Señor para ti al estudiar este libro? Amada Biblia. El libro también nos enseña que incluso ante el rechazo, la persecución y el sufrimiento, debemos permanecer firmes en la misión que Dios nos da. Jeremías, a pesar de ser llamado profeta llorón, fue fiel a su llamado y no se dejó vencer por las dificultades. Yo me imagino un hombre que trabajó por fe y ¿qué creen? Se sabía respaldado por nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué nos da ese respaldo? La obediencia que tenemos hacia Él y hacia su palabra. Por eso nos sentimos, ya me estoy incluyendo como Jeremías, ¿verdad? Por eso Jeremías se sentía confiado de lo que el Señor estaba haciendo. Hay 5 principales
lecciones de este libro. La primera es la necesidad de un arrepentimiento sincero. Vamos a orar esta noche por aquellas personas que realmente quieran tener un arrepentimiento sincero ante Dios. ¿Quién hará más la Biblia, usted o yo? Más adelantito, tú empiezas con la oración. Ok. Otra principal lección de este libro es la fidelidad a Dios, incluso en medio de las dificultades. Otra lección importante es que Dios ofrece perdón y restauración. Esa palabra de restauración me gusta mucho. Me encanta porque en Dios somos restaurados. Yo me imagino que es como que Dios nos vuelve a ser perfectos a su imagen y semejanza, que sabemos que lo somos, pero al tener una vida apartada de Él, al no conocerle, al no conocer sus promesas, al no leer la palabra de Dios, al no discernir todas estas hermosas palabras que Él nos dejó en este libro, vivimos separados de Él. Y Él nos da esa restauración, esa verdadera restauración que necesitamos. Otro punto importante, otra lección es la importancia de un corazón sincero y fiel. Eso es lo que quiere nuestro amado Señor Jesucristo, que no nos derribemos por las dificultades, por los problemas. Él quiere que seamos fieles a su palabra. Otro punto importante es, y el último, la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Realmente no nos debemos de cansar de orar por nuestra nación, por lo que Dios puede hacer, por lo que Dios está haciendo sobre sus hijos. Jeremías destaca la importancia de una fe auténtica y la necesidad de un corazón renovado que realmente busque la voluntad de Dios. También nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las naciones y las situaciones y que su justicia se cumplirá, pero siempre con oportunidad de misericordia. Quiero que meditemos en un versículo de Jeremías 29:13. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón, porque si no estamos de la mano de Dios, podríamos ser nosotros una persona diferente, y si no estamos agarrados de su mano, Dios no puede cambiar nuestro corazón, no puede cambiar nuestras vidas, y si no estamos con Él o comunicados con Él, no podemos ver un cambio repentino de nuestro comportamiento. O sea que debemos buscar a Dios con el corazón para que con Él hagamos un cambio en nuestra vida, porque si no estamos de la mano con Dios, Dios, bueno, no nos castiga, sino nosotros nos estamos autocastigando, porque en teoría nos autocastigamos porque no buscamos de Él, y si no estamos con Él, entonces nosotros nos volvemos malos, nos volvemos personas que no nos comportamos, desobedientes, de muchas maneras, decimos groserías, no respetamos a los demás, les golpeamos y así, amiguitos. Por eso dice que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aunque estemos en las dificultades, siempre hay que buscar a Dios, porque dice que si nosotros le buscamos más a profundo, mucho más, mientras Él siga con nosotros, nosotros podemos ser buenas personas y mejores cada día, más y más días. Por eso debemos siempre estar en Él, en el Señor, amiguitos, porque si no estamos en su palabra, no podemos ver un cambio por nosotros mismos. Si nosotros queremos ser buenas personas, debemos buscar a Dios y pedirle ser mejores personas cada día a día. Por eso dice que en las circunstancias más difíciles debemos buscarle con todo el corazón. Por eso, amiguitos, quiero dejarles que siempre, aunque estén en las dificultades y en problemas, quiero que siempre busquen a Dios en su corazón.
Qué bonito, Josué dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, Jeremías 29:13. Recuerden, escuchaba yo hablar a Josué y les comentaba que hay que identificar esas áreas de iniquidad en nuestras vidas. Y este libro de Jeremías nos debe ayudar en la medida que nosotros nos sometamos a dar lectura, a reconocer también la preciosa área espiritual de cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque esa área ha sido lavada por Dios. Y también debemos dejar en la cruz esas áreas de iniquidad que estamos reconociendo. Y orar también para que esas áreas de iniquidad sean desechadas. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que verdaderamente han sido crucificadas con Cristo, ya no viven esas áreas en nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y en esa medida, por eso es que siempre decimos el lema de la radio, Espíritu Santo, más de ti. Más de ti, Espíritu Santo, le decimos menos de mí. ¿Por qué? Porque es importante darle cabida al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que actúe y no nosotros. ¿Alguna vez has luchado entre saber y hacer la voluntad de Dios? No eres el único, amado Radio Escucha, no es algo fácil. La travesía de obediencia de Jeremías revela los desafíos que vivió al buscar, entender y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Cuando tú te atreves a leer las páginas de la palabra de Dios, realmente a encarnarlas en tu vida, no es fácil. Puedes ser un profeta llorón como Jeremías. Te puede doler incluso hasta que se mate a una hormiga. ¿Por qué? Porque Dios va poniendo esa templanza en tu corazón. Aún después que Jeremías tomó la decisión de obedecer a Dios, muchas presiones y persecuciones le llevaron a preguntarse si había hecho lo correcto. En el proceso, Jeremías luchó con algunas de las preguntas más difíciles de la vida, interrogantes que nosotros también podemos enfrentar hoy en día. Leer Jeremías nos da la maravillosa oportunidad de adquirir conocimiento y perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios aún en tiempos difíciles. Nos ayuda a descubrir sabiduría práctica para cada día mientras buscamos seguir a Dios en medio de la oposición. Miren, amados radioescuchas, la oposición siempre va a estar en cada momento porque ese es el trabajo del enemigo. ¿Pero qué creen? Para eso tenemos nuestra espada, que es nuestra palabra de Dios. Jeremías comparte con nosotros gran parte de su historia, más que la mayoría de los profetas. Su transparencia nos ayuda a ver no solo sus desafíos, sino también sus sentimientos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo y a su vez Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías. Yo siempre recuerdo cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, también tuvo sentimientos. Hay una parte donde dice, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque es importante los sentimientos. A Dios le interesa cómo nos sentimos. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Ese detalle que no se le pasó, el sentimiento de las personas. ¿Y saben una cosa? Él identificó el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo, Jeremías. Y a su vez Dios se identificó con su sentimiento de Jeremías, que fue su sufrimiento. Esto dificulta reconocer quién está hablando en ciertos momentos, qué están describiendo las palabras, las emociones de Dios, las de Jeremías o las de ambos. Así que cuando leas Jeremías, pídele discernimiento a nuestro amado Señor Jesucristo. Ve haciendo, como siempre te recomiendo, tus anotaciones, tus versículos. Hay unos versículos muy bonitos, muy importantes. Jeremías, donde dice, yo clamé, ahorita se me viene a la mente, tengo muchos en mi cabeza, pero dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Hay tantos versículos tan hermosos que
están en Jeremías, subráyalos. Ahí Josué trae en sus actividades unas cosas muy bonitas, unas anotaciones Sí, ayúdanos, Josué. Trae, como siempre, Jeremías mencionando el autor, la escritura, Primero, y hay unos versículos. El versículo en inglés que leí. El versículo es Jeremías 29:11, ¿no? Sí. Luego tenemos el que explique 29:13 para dibujar los dos. Luego tenemos esta anotación sobre, un versículo que es de Jeremías capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice Jeremías, un profeta joven, ya dijimos, ¿verdad? Que fue joven cuando entregó su vida a Cristo, su ministerio duró aproximadamente 40 años. Tenemos una anotación sobre gobernantes y profetas de la época de Jeremías. También tenemos el libro de Jeremías. Y por último tenemos las anotaciones. Autor Jeremías, Antiguo Testamento Jeremías. Jeremías fue encarcelado por Jerusalén. Fecha escrita 585 y a 750 a.C. Viene de profetas mayores. Los versículos populares son Jeremías 29:11, 17:9 y 31:31. Y de capítulos son 52. Para dibujar, amiguitos. Estas actividades que está mostrando Josué el Valiente Guerrero las pueden encontrar en su página de Facebook, Josué Valiente Guerrero, de cada programa. Amiguitos, si no las puedes imprimir, que no tengas impresora, puedes dibujarlas en tu libreta. Lo importante es que nos mandes las actividades para saber que las estás haciendo, que estás aprendiendo, que de verdad está siendo edificado. Las hacemos con mucho cariño y con todo nuestro corazón. Hay tantos versículos tan bonitos. Vamos a orar al final por el verdadero arrepentimiento que cada uno de ustedes quiera tener a nuestro amado Señor Jesucristo. Y también por la sabiduría y revelación traemos 10 motivos de oración. Vamos a checar cómo andamos de tiempo. Vamos ya a empezar con las oraciones, porque vamos a pedirle a nuestro amado Señor Jesucristo esta noche que así como usó a Jeremías, nos use a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tenemos algo que dar, que aportar al reino de Dios, para que el reino se vaya ensanchando aquí en la tierra, ¿verdad? Y bueno, aunque este pensamiento es la base de toda la tradición profética, tal vez más claramente demostrado en el encuentro de Jeremías con Dios en la casa del alfarero, Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 12, Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio, no es una situación irrevocable. Él siempre habla de juicio con la esperanza de que el pueblo se vuelva y cumpla las condiciones que le permitan a él demostrar su misericordia. Este es el principio. Dios siempre hace justicia, pero Él siempre está buscando cada oportunidad para mostrar su misericordia, y eso nos lo deja entrever este hermoso libro de Jeremías. Miren qué hermoso que se haya preocupado nuestro amado Señor Jesucristo en dejarnos este libro de Jeremías en la Biblia. Jeremías significa el Señor levanta. Es el profeta del nuevo pacto. Lo vemos en el capítulo 30, versículo 1 al 33. En el tiempo de Dios este pacto se cumplirá a favor de Israel, será escrito en el corazón. Capítulo 31, versículo 33. A veces considerada la parte donde la persona toma decisiones. Jeremías, el escritor del libro, durante su ministerio, con frecuencia hizo un contraste entre el glorioso futuro de Israel y su desobediencia a Dios. A través de asuntos y ocurrencias de la vida diaria, Dios hace que Jeremías viera esos significados importantes. Él vio los planes de Dios para la nación en el florecer de un almendro.
Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios muchas veces hoy en día nos da visiones, así como se las dio a Jeremías. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 11 al 12, en una olla hirviente, en el capítulo 1, versículo 13 al 16, en un alfarero a su rueda, en el capítulo 18, versículo 1 al 4, en una cisterna, capítulo 38, versículo 6 al 13. El impacto de muchos sermones fue aumentado por el uso de demostraciones objetivas, tal como ponerse un cinturón arruinado. Capítulo 13, versículo 1 al 11, el romper vasijas, capítulo 19, versículo 10 al 11, el uso de un yugo en el capítulo 27, versículo 1 al 22. Jeremías indicó que la fe solo debe ponerse en Dios y no en objetos externos, ni siquiera en un templo. Es en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? De todos los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías es quien da más detalles personales. Comparte, como ya lo mencionamos, sus pensamientos, sus emociones profundas. Qué hermoso, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender de Jeremías. ¿Tú qué opinas, Josué? Yo opino lo mismo, amada Biblia, porque hay que aprender más sobre Jeremías, porque si aprendemos más sobre Jeremías, podremos tener una mente más clara, más precisa para entender que aunque Dios destruya algo, nosotros podemos advertir a las demás personas para que ellos cambien y Dios no termine destruyendo lo que Él mismo creó con amor. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a empezar a orar, Josué, ya es tiempo, ya mostraste las actividades. Primero quiero invitarlos a la iglesia sobre la calle 79 entre Avenida López Portillo y Ruta 4. Tenemos dos celebraciones a las 10 a.m. y a las 6 p.m. No se les olvide faltar, amiguitos, ahí vamos a estar. Mayormente estamos en la de las 10 a.m. por si nos quieren ver. Y tenemos también la escuelita bíblica, que es todos los días sábados de 5:30 a 7 p.m, amiguitos. Por los que quieran ir, siempre vamos a la escuelita bíblica. Ahí los podemos encontrar. Ya un amigo llamado Mateo fue a la iglesia y lo saludamos y platicamos con él. Y espero que ustedes también vayan. Gloria a Dios. Ay, amiguitos, qué hermoso programa. De verdad hay mucho que aprender en la poderosa palabra de Dios. Pero bueno, Josué, empieza con la oración. Te voy diciendo los motivos de oración y finalizo orando por la sabiduría, la revelación y también por el arrepentimiento. Señor Jesús, te pido por todos los amiguitos que nos están escuchando hoy, Señor Jesús, que tú les des paz, bendición y tranquilidad, Señor Jesús. Te pedimos por estos 10 motivos de oración que vamos a dar hoy, Señor Petición Jesús. por un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Te pedimos por la petición de una oración dispuesta un corazón dispuesto a escuchar la oración de Dios, de que todos los corazones de todos los amiguitos cristianos, no cristianos, pero también los que nos oyen, Señor Jesús, que ellos tengan un corazón, que ellos te conozcan para que tú a ellos no les des, para que ellos sepan de tu palabra, Señor Jesús, y tú no les castigues y que tú, Señor Jesús, los lleves hacia el arrepentimiento, Padre Santo. Confesión de pecados. Te pedimos por la confesión de pecados. Sabemos que tú no castigas ni regañas, sino tú corriges, Señor Jesús. Te pedimos que todas las personas confiesen los pecados para que ellos también estén libres de pecados y vayan contigo al reino de los cielos para que sean como un niño, Señor Jesús. Petición por la misericordia de Dios. Te pedimos por la misericordia de Dios, Señor Jesús. Que tú nos des misericordia, Señor Jesús, para que tú, Señor Jesús, tengamos más sabiduría y más entendimiento sobre la palabra, Señor Jesús, Padre Santo. Te pedimos por la misericordia, Señor Jesús, que esa misericordia nos dé bendición, paz y tranquilidad, Padre Santo. Amén. Petición por discernimiento. Te pedimos la petición por el discernimiento, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que tú des ese discernimiento a las personas que más lo necesitan, Señor Jesús, y de que tú des discernimiento y a todas las demás personas que nos oigan, Señor Jesús. Petición por un corazón obediente.
Te pedimos por un corazón obediente, Señor Jesús. Que ese corazón obediente sea tanto mío, de mi mamá, de mi papá, tanto de todos que estén dispuestos a oír de tu palabra, Santo Espíritu. Que tú los cubras, Señor Jesús, Padre Santo. Amén. Petición por una adoración verdadera. Te pedimos por una petición de oración verdadera, Señor Jesús. Que tú los cuides y que la petición verdadera provenga de ti, Señor Jesús, Padre Santo. Que tú seas quien dé la verdad hacia nosotros, Padre Santo. Amén. Agradecimiento por las promesas de restauración. Te pedimos por el agradecimiento de restauración, Señor Jesús. De que sea restauración, Señor Jesús, Padre Santo. Que tengamos nosotros, Señor Jesús, para siempre estar más de tu palabra, Señor Jesús. De que la restauración provenga de nosotros mismos, Padre Santo. Amén. Gloria a Dios, amado Señor Jesucristo, esta noche nos presentamos delante de ti. Así como tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Te agradezco, Padre, por otorgarnos el espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Señor Jesús, para entender las cosas más profundas de la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestras manos. Gracias porque podemos disfrutar de conocerte, Señor, porque podemos tener esa corrección que nuestra vida necesita. Te pido, Señor, esta noche por sabiduría y revelación de tu palabra en cada página, en cada libro que leemos. Sé tú hablándonos, sé tú enseñándonos, corrigiéndonos, amado Padre, porque esta corrección viene de ti, Señor, viene directo a nuestro corazón para rendir su fruto. También te pido esta noche por un verdadero y genuino arrepentimiento, Señor, de las personas que nos están escuchando, de las personas que quieren entregar esa vida a ti, Señor. Yo te pido que transformes sus corazones, Padre, que tú seas el que ponga ese corazón dispuesto, ese corazón arrepentido. Que seas tú, Señor, el que los haga volver a tus pies, Padre. Quita esa nubosidad de su vista, Señor. Yo te pido que aclares esos pensamientos, Padre. Así como Jeremías también tuvo miedo. Tuvo, Señor Jesús, a veces pensamientos de que sí estaba haciendo lo correcto y tú le diste ese buen discernimiento, esa sabiduría, esa revelación. Yo te pido lo propio esta noche, Señor. Te ruego por esas tres cosas para cada uno de nuestros radioescuchas: la sabiduría, la revelación y el discernimiento, amado Señor Jesucristo. Te doy las gracias también por cada uno de ellos, por los niños, por los adolescentes, por los adultos que hoy nos están escuchando, por los pastores de las iglesias cristianas aquí en Cancún, Señor. También te pido por nuestra gobernadora, Señor, que las personas que le rodean sean personas temerosas de tu palabra, Señor Jesucristo. Te pido por nuestra presidenta municipal, Padre, que las personas que le rodean sean temerosas a ti, Padre. Te pido, Señor Jesús, por los policías también que rodean nuestra ciudad, Señor, cúbrelos con tu preciosa sangre. Yo sé que hay hombres, Señor Jesús, ahí que creen en ti, Señor, hombres temerosos de tu palabra, Padre. Yo te pido que les des esa sabiduría que ellos necesitan, Señor, que les des también ese corazón dispuesto a hablar de tu palabra, a permanecer firmes, Señor Jesucristo. Gracias por esta emisora radial. También te doy las gracias por ese evento, Señor Jesús, esa campaña de evangelización que se llevará a cabo el 7 de febrero, Señor, en Buxot, Yucatán. Eres tú, Señor, el que añade a las personas que irán. Eres tú el que da los medios, Padre. Gracias porque ya está escrito lo que tú vas a hacer en ese lugar, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, Ay, amiguitos. Josué. ¿Qué pasa? Nada, tenemos aquí unos saluditos y podemos leerlos rápidamente antes de retirarnos. Dice nuestro hermano José Roca: Dios te bendiga, hermanito Josué. Muchas gracias, hermano José Roca. Que Dios le bendiga grandemente también. Hasta Campeche se van nuestros saludos con nuestro hermano José Roca. Luego nuestro hermano Jorge Chan. Dios lo bendiga, hermano Josué. Muchas gracias, hermano Jorge Chan. Que Dios le bendiga también grandemente, hermano Jorge Chan. Que Dios también le dé sabiduría de lo alto.
Dice tu abuelito Sergio Navarrete, saludos desde Puebla, mi niño hermoso, te quiero. Muchas gracias, abuelito. Que Dios te bendiga grandemente y también te quiero mucho. Dice también que te manda saludos tu abuelita, que te oye en el celular porque está trabajando. Muchas gracias, abuelita, que me estás enviando saludos. Ay, amiguitos, pues es así como llegamos a este final de nuestro programa. No quisiéramos irnos, pero nos tenemos que retirar. Ya son las 8 en punto. Les dejamos con esta hermosa alabanza para finalizar el programa. Dios les guarde y recuerden pedir sabiduría de lo alto para leer la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bonita noche. Te bendigo con todo mi corazón. Buenas noches. Tú eres un Dios que canta. Tú nos rodeas con cánticos de liberación. Y ahora queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, que tu siervo oye. Antes que yo te formara